Buenas noches, los diferentes movimientos que hoy participan con nosotros. Hoy tenemos la presencia del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas. Sea usted bienvenido a esta conferencia sobre la situación de la economía dominicana con y después del COVID-19. Es egresado de economista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es máster en el Consejo de Universidades de Centroamérica y diplomado en Economía Política y Política Económica de la Henry George School de Nueva York. Actualmente es consultor económico privado, autor de los libros Hechos Monetarios y Fiscales, casi todos sobre la economía dominicana, Falsabilidad en la economía dominicana. Y en los próximos días será puesto en circulación su cuarto libro titulado Algunas preguntas sobre la economía dominicana. Es conferencista internacional sobre temas de economía fiscal, monetaria, regulación bancaria y de valores y control de las finanzas públicas. También ha dado conferencias en los países de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Honduras, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Pues 2 veces Contralor General de la República, Tesorero Nacional, Superintendente de Valores y Superintendente de Bancos. Está casado con Soraya Fernández, donde ha procreado 2 hijos, Giselle Miguel N.G. Fernández y a Iván Manuel N.G. Fernández. Con ustedes tengo el honor y el orgullo de presentar un paisano de mi esposa que también, como él, el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a William Reina por darme la oportunidad de estar en contacto con todos los miembros de los distintos movimientos que conforman las agrupaciones del sector externo que están apoyando la candidatura del próximo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Agradezco al grupo que está, lo cual me da orgullo saber que han puesto algún tipo de interés para escuchar mis palabras respecto a cómo se encontraba la economía de la República Dominicana pre-COVID, cómo está la economía dominicana con el COVID y cómo podría recuperarse y relanzarse la economía post-COVID. Esta es una temática que obviamente llama mucho la atención, no tanto como la enfermedad, no tanto como el contagio, porque realmente el contagio sobrepasa cualquier situación particular que pueda tener una persona, porque la vida está por encima de cualquier reivindicación económica, de cualquier necesidad social, incluso de cualquier necesidad económica. De manera que yo valoro mucho ese aspecto que tiene que ver con las condiciones sanitarias con las que puede un país, un pueblo, desempeñarse. A tal punto que, como economista, a mí se me ocurrió en días pasados el atrevimiento de calcular el valor monetario estadístico de la vida de una persona. Y lo voy a usar como punto de partida de estas palabras mías, de conferencia, no sé si llamarle así, que tiene que ver con la economía dominicana en tiempos de COVID. Porque yo creo que esto nos puede dar una dimensión de la importancia que tiene el tema sanitario y el tema económico. No porque la vida de un dominicano o la vida de un ser humano tenga precio, porque no lo tiene. La vida de un ser humano no tiene valor monetario en ninguna parte del mundo. Sin embargo, nosotros los economistas en ocasiones lo hacemos para tomar algunas decisiones de invertir por el tema de la relación beneficio-costo. En esa tarea de calcularlo, y el dato es reciente, estoy hablando de apenas un mes, que lo hice a propósito de esta epidemia que azota a la República y como pandemia al mundo,
el valor monetario estadístico de nosotros los dominicanos es de alrededor de 11 millones de pesos. Perdón, alrededor de 22 millones de pesos. Y si nosotros le atribuimos ese valor a la cantidad de personas que han fallecido, que dan cuenta que para este día alrededor de 635 dominicanos ya han fallecido, pues el valor monetario de esas personas que murieron rondaría no menos de 11 mil millones de pesos. Una cifra importante desde el punto de vista financiero para un país pequeño como el nuestro. Y desde el punto de vista humano, obviamente, un solo dominicano que pierda la vida por la ineficacia de una política sanitaria, pues obviamente es una situación lamentable. Luego, si le aplicamos el valor que los dominicanos, que por distintas razones de gravedad de su enfermedad, del contagio por COVID-19, están siendo internados, ingresados a hospitales y centros de salud privada, que rondan alrededor de 3.000 dominicanos, los que ya han sido ingresados durante todo el tiempo de la pandemia, el valor de, el gasto, más que el valor, el gasto en que han incurrido los dominicanos supera los 750 millones de pesos, la familia dominicana. Por lo tanto, como pueden ver, desde la perspectiva microeconómica, el COVID está causando un impacto severo en las finanzas personales de cada uno de nosotros o de cada familia dominicana. Y no decir las dificultades psicológicas y de salud en general, de salud física en este caso, porque la psicológica es una parte de la salud mental por la que estamos atravesando nosotros los dominicanos. Bueno, entrando propiamente en la materia, resulta que el COVID está causando un impacto severo, no solamente en el país, sino en el mundo. Ahora, dependiendo del país que se trate, este impacto es más o es menos severo. Por ejemplo, en Taiwán, en Israel, en Japón, en Corea, en Vietnam, en Costa Rica, en Cuba, el efecto, el impacto económico no ha sido severo porque en esos países han sido proactivos en materia de política sanitaria. Y la política sanitaria que han implementado, además de ser proactiva, han sido eficaces. Y han podido mitigar el tema de la penetración, la propagación y el impacto negativo de esta terrible epidemia que hay en el mundo. Entonces, en Dominicana no ha resultado así, porque Dominicana tuvo una acción, digamos, tardía en términos de política sanitaria, una inadecuada política sanitaria, ineficaz, ineficiente, por el hecho de que ni siquiera la temperatura le eran tomada a los viajeros que ingresaban al país, ya sea por la vía marítima o por la vía aérea, que es lo mínimo que podía un país hacerle a un viajero que ingresa a un país. Fíjense, en la localidad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, que hay alrededor de 10 millones de habitantes, justo lo que tenemos aquí en Dominicana, allá las autoridades decidieron aplicarle pruebas para detectar el COVID, luego de esta sorpresa que ellos sufrieron con el tema del COVID, porque fueron los primeros. El resto del mundo, para el resto del mundo no ha sido sorpresa. Resulta y viene a ser que ellos le aplicaron las pruebas del COVID y gastaron apenas 126 millones de dólares. Una cifra insignificante frente al severo impacto económico que ha tenido en el país, como lo vamos a ver ya en números que he podido estimar acerca del impacto negativo en las variables macroeconómicas dominicanas. Entonces, por eso, en el país, ni siquiera las pruebas mínimas básicas que una nación debe aplicar del tamaño de la nuestra, que son aproximadamente entre 5.000 y 6.000 pruebas diarias, aquí en el país, hoy día ni siquiera 3.000 se están aplicando. Entonces estamos hablando de que no alcanzamos ni siquiera el 50%. Por lo tanto, no hay posibilidad de cortar el centro de propagación,
la capacidad de propagación del COVID-19. Porque cuando usted no logra romper con esa cadena de transmisión, esa cadena de propagación, no hay forma de usted controlar la epidemia, su propagación, su profundidad y por lo tanto la curva ni se va a aplanar y mucho menos va a descender. Esa es la pura verdad. Y al margen de que estén manipulando las estadísticas o no, resulta y viene a ser que los últimos números que han suministrado las autoridades competentes han dicho que ha aumentado el tema de los contagiados en la República Dominicana. Entonces, cuando llegó el COVID, que se sitúa a principios o a finales de marzo, de febrero o principios de marzo, en el país la situación económica era más o menos la siguiente. Una economía que estaba creciendo a un nivel razonable, alrededor de un 5%, durante los primeros 2 meses creció la economía dominicana, que es un crecimiento bueno, porque está alrededor de su crecimiento potencial. Y toda economía que crezca por encima del crecimiento de la población, pues es una economía que de alguna manera está avanzando. Y eso estaba pasando de enero a febrero. Pero luego, bueno, eso fue a nivel de la principal variable económica del país, que es el PIB y de cualquier país. Luego, en materia de inflación, también teníamos una inflación controlada. Teníamos alrededor de 0.20% de inflación, un número cómodo para poder manejar el tema de la estabilidad de precios. Luego, la tasa de cambio rondaba para febrero, finales de febrero, alrededor de 53 pesos con 37 centavos por cada dólar. Luego, el nivel de endeudamiento del país rondaba alrededor del 42% del PIB, el endeudamiento público internacional y local, 42% sobre el PIB. Esa era la fotografía al momento de llegar el COVID a la República Dominicana, en términos macroeconómicos. En términos presupuestarios, pues entonces tenía un déficit financiero, el presupuesto de la nación, de 2.2% del PIB. Y en términos de necesidades de financiamiento, unos 246,000 millones de pesos tenía como necesidad el presupuesto de la nación para poderse equilibrar. Eso fue a la llegada del COVID. Y la depreciación monetaria del peso respecto al dólar, que se había considerado para todo el año 2020, era de 4.5%. Pero resulta, y viene a ser, que esos números, lo que acabo de mencionarle, todos colapsaron. ¿Y por qué colapsaron? Justo por eso, por la aparición del COVID, del COVID-19. Con el COVID entonces se deterioran esos indicadores. ¿Cómo se han comportado esos indicadores con la penetración del COVID en la República Dominicana? Por un lado, en el caso del PIB, que ya había dicho que había crecido en 5% los primeros dos meses, en los primeros 5 meses del año 2020 ha decrecido en menos 7.5%. Una caída tan significativa, menos 7.5%, que es la más grande de los últimos 50 años en la República Dominicana. Por lo tanto, estamos hablando de un dato muy severo. Luego, la tasa de inflación, que había dicho que había sido el 0.20% para los primeros 2 meses de este año, se ha colocado en negativo, en menos 1.14%. Cualquiera podría decir, el Banco Central, por ejemplo, diría, es un buen dato porque la inflación negativa quiere decir que los precios no crecieron. Bueno, ya veremos que eso no es un buen dato, que los precios no crezcan. En economía es malo que los precios crezcan mucho y es malo que no crezcan nada y que sean negativos. Porque cuando los precios son negativos, es decir, que no crecen nada, sino que decrecen, es una señal de recesión económica. Y la mejor prueba de que hay recesión económica es el hecho de que la economía colapsó en menos 7.5% y se han perdido más de 2 millones de empleos en la República Dominicana, al menos en forma temporal. Entonces, ese número negativo de menos 1.14% tiene una lectura mala para mí. Pero bueno, eso es siendo generoso con ellos. Si no fuéramos generosos
Y lo vemos desde la perspectiva del ciudadano, del que va a los colmados, al mercado, a los supermercados, al comercio en general, que es una perspectiva social, lo que los sociólogos han denominado el imaginario social. Ese imaginario social de la gente, que es creativo, porque sin ser profesional le permite formarse valores, juicios, cálculos, sin tener que realizar y hacer uso de fórmulas complejas o simples. Y en ese imaginario social, la población entiende que en la República Dominicana hay inflación, porque cuando llega a los centros comerciales encuentra que los precios están más altos que antes. Por lo tanto, como quiera, si es negativa es malo, y si nos acogemos al imaginario social del pueblo dominicano que dice que hay inflación, pues también es malo. Por lo tanto, en términos de comportamiento de los precios, no podemos decir que el manejo ha sido adecuado por parte de las autoridades. Luego, lo que tiene que ver con la tasa de cambio, que ya dije que para febrero, antes del COVID, estaba en 53.37, ahora en estos días, quiere decir hoy, que estamos a mediados de junio, la tasa de cambio ronda el 58.85 en algunos bancos. Y si sacó un promedio, es 58.30, 58.35. Por lo tanto, la tasa de cambio ya supera todas las previsiones que se tenía para este año 2020, incluso a diciembre. Y apenas estamos en junio. Por lo tanto, la depreciación del peso con respecto al dólar ha sido de un 11%, si lo calculamos a partir de los datos o del precio del dólar que usted compra cuando va a una ventanilla de un banco o cuando a ustedes se lo venden. Porque si se lo compran más barato, pero si se lo venden más caro porque es parte del negocio. Bueno, y el endeudamiento que había dicho que cuando llegó el COVID era de 42% del PIB, ahora resulta al mes de junio que es de 45% del PIB. Por lo tanto, el endeudamiento público también se ha deteriorado a partir del tema de la penetración y fuera de control de la epidemia del COVID en el país. Esa radiografía en términos de los indicadores macroeconómicos también se traducen en deterioro en los indicadores del presupuesto de la nación. Porque habíamos dicho que el déficit fiscal del presupuesto de la nación sin COVID iba a ser de 2.2% y ya está en 5.5% del PIB. Es decir, que ha duplicado la expectativa que se tenía de que los gastos superaran los ingresos, y a eso que se le llama déficit fiscal presupuestario en este caso. Y en cuanto a las necesidades brutas de financiamiento, es decir, los recursos que necesita el gobierno, para el año 2020 en el presupuesto había dicho que eran 246.000 millones de pesos. Pues ahora con el presupuesto complementario que acaba de someter y que se está conociendo justo hoy día en la Cámara de Diputados, este financiamiento se ha elevado de 246.000 millones de pesos a 396.000 millones de pesos. De un aumento de aproximadamente unos 150.000 millones de pesos. Estamos hablando de cifras importantes. Luego, la depreciación que había dicho que se había estimado en 4.5% la depreciación del peso respecto al dólar, en 4.5% se ha situado ya al mes de ahora en 11%. Ustedes dirán, ¿por qué Iván ONG Cortiña nos abruma con estos indicadores? Bueno, porque todos estos indicadores que se han deteriorado, no hubiese sido nada si hoy día el COVID estuviera controlado. Es decir, es como que cuando en la casa de uno se endeuda para resolver un problema y usted resuelve el problema, aunque le queda la deuda. Ahora, si en su casa usted se endeuda y además de endeudarse no resuelve el problema, entonces tiene dos problemas. El problema que tenía más el nuevo problema que le genera el endeudamiento. Eso ha pasado en la República Dominicana. Los indicadores macroeconómicos se han deteriorado sin que podamos avanzar en el combate al COVID-19 y por lo tanto podemos indicar como un juicio severo que la política sanitaria ha fracasado y que el culpable del deterioro de la salud del pueblo dominicano y el deterioro de los indicadores económicos dominicanos, también el culpable es el gobierno dominicano,
que es quien formula y ejecuta las políticas públicas en el país. ¿Qué resulta? El número de contagiados para el 1 de marzo del año 2020 era de 1, que no se sabe si era el italiano o la señora aquella que fue a parar a San Francisco de Macorís. Cual que sea, dicen las autoridades que ese es el paciente 0, que es el paciente 1, pero se le dice paciente 0 por otras razones que no viene al caso mencionar. Bueno, pues al día de hoy, nada más y nada menos que ascienden a 24.645 dominicanos contagiados, es decir, casi 25.000 dominicanos. Una cifra que 3 meses atrás, cuando se le aprobó la emergencia nacional, parecía impensable que íbamos a llegar a ese nivel de deterioro de la salud del pueblo dominicano. Porque al que le da el COVID, quiero decirle que en el mejor de los casos, si no fallece, y eso es lo que uno aspira, a que nadie fallezca, según estudios que se han hecho en los Estados Unidos, la calidad de vida del contagiado que ha llegado a hospitalizarse se disminuye en 10 años. Oigan bien, no estoy diciendo que el que se contagia pierde 10 años si no muere. No, estoy diciendo que el que se contagia y termina internado en distintos grados de la enfermedad, porque hay mucha gente que se contagia, pero no tienen que internarse en un hospital ni en una clínica. Los que terminan internándose pierden de calidad de vida 10 años, conforme a los estudios que han hecho en los Estados Unidos. Entonces, también para el 1 de marzo, no, específicamente el 16 de marzo, pocos días antes de las elecciones, o yo creo que fue el mismo día de las elecciones municipales, se muere la primera persona en la República Dominicana por COVID-19. Y al día de hoy, ¿cuántos han muerto? 635 ciudadanos. Qué pena que haya sido así, que ya tantos dominicanos hayan perdido la vida por esta situación. Yo quería calcular, pero la base de datos pública no me lo permitió. ¿Cuántos dominicanos han muerto sobre lo que normalmente mueren todos los años? Para ver realmente cuál ha sido el mal aporte que ha hecho el COVID al país en términos de generar muertes. Pero bueno, las deficiencias de las estadísticas dominicanas en las actuales autoridades que tienen que ver con la data estadística de la Oficina Nacional de Estadística es muy pobre y deficiente. Y entonces, en términos de pérdida de empleo, cuando el COVID llegó a la República Dominicana, dominicanos estaban trabajando alrededor de 4.700.000 personas en el sector formal y en el sector informal. 4.700.000 dominicanos. Con la llegada del COVID a este mes de junio, yo diría que a mayo, no puedo decir que a junio, a mayo de este año, más o menos alrededor de 3 millones de dominicanos perdieron sus trabajos. Esos 3 millones de dominicanos perdieron sus trabajos, no estoy diciendo que sea en forma definitiva, pero alrededor de 1 millón de dominicanos lo perdieron en forma temporal porque fueron suspendidos en el sector formal. Y alrededor de algo menos de 2 millones de dominicanos del sector informal dejaron de trabajar por el toque de queda, por el confinamiento y la emergencia nacional que se dispuso. Por lo tanto, estamos hablando de que mucha gente dejó de ganarse sus chelitos, ya sea como trabajador formal o ya sea como trabajador informal de la economía de la República Dominicana. Y bueno, uno se pregunta, en estos días las autoridades dispusieron de un aumento, de una reapertura parcial de la economía. Específicamente, el presidente de la República dispuso en un discurso que a partir del 20 de mayo del mes pasado se iba a reaperturar o se reaperturó la economía en forma parcial y se hizo bajo la promesa de que iba a haber lo que se ha denominado una nueva normalidad. Un concepto que, aunque no es de este COVID-19, data de la crisis financiera de los Estados Unidos en el 2018, pero se ha hecho más popular ahora porque esta crisis ha afectado al mundo entero,
a los países desarrollados y no desarrollados, se habla de la nueva normalidad cuando se quiere decir que se están disponiendo de nuevas regulaciones, de nuevas disposiciones, de nuevas normativas para la interacción laboral, la interacción deportiva, la interacción social, la interacción artística, cultural, porque ya hasta tanto no se consiga una vacuna para evitar el COVID o un medicamento para curarlo, lamentablemente las relaciones interpersonales de nadie, ni en el ámbito social, ni en el ámbito económico, productivo, será igual. Entonces, el gobierno reaperturó la economía el 20 de mayo, como lo decía, con la promesa de que iba a haber una nueva regulación para que la gente no se contagiara. Yo recuerdo que yo advertí en entrevistas que me hicieron por la radio y la televisión de que esa reapertura económica, aunque era necesaria, no era conveniente porque el gobierno no había creado las condiciones para que la gente se reinsertara a la vida laboral y social en forma segura. El tiempo, lamentablemente, ha terminado dándome la razón por el hecho cierto de que el número de contagiados está aumentando y esto lo reconocen las mismas autoridades. Entonces, esta reapertura de la economía, el gobierno no la hizo acompañar de un mecanismo que permitiera darle seguimiento a todo el tema sanitario y a todo el tema de los contagiados y de los contactos con los contagiados, pero mucho menos estableció una política sanitaria para aislarlo y tratarlo y darle seguimiento e incluso de sancionar a aquellos que violaran determinadas disposiciones sanitarias porque estaban amenazando la vida de los demás. El gobierno no hizo eso y eso es lamentable, obviamente, porque entonces ya estamos viendo los resultados negativos de esa situación. Y entonces, ¿qué resulta? Muchos se preguntan, con la reapertura de la economía, entonces, ¿se va a recuperar la economía? Al menos al nivel en la que se encontraba cuando llegó el COVID y que yo lo describí en la primera parte de estas palabras que le he dicho cuando le hablé del presupuesto de los indicadores macroeconómicos para febrero del 2020. Y luego lo comparé con los de mayo, junio del 2020 y vimos el deterioro que han tenido estos indicadores en términos económicos. Bueno, ¿cuándo se va a recuperar la economía? Nadie lo sabe, solamente Dios. Pero ningún ser humano lo sabe. ¿Pero por qué no lo sabe? Porque hoy día no sabemos ni siquiera cómo las autoridades no han podido controlar la expansión del COVID. Y como a 3 meses no se ha podido controlar la expansión del COVID y está en ascenso, pues entonces es difícil determinar cuándo la curva va a llegar a su pico, cuándo se va a aplanar y cuándo va a descender. Como estamos en ese escenario, en ese panorama incierto, pues obviamente entonces no hay posibilidad de uno decir o responder la pregunta que cuándo se podrá recuperar la economía dominicana. Luego, si nosotros nos preguntáramos cómo podríamos recuperar la economía, partiendo del escenario de que controlamos el COVID y que de alguna manera podemos decir vamos a reaperturar la economía en forma completa, aunque con una nueva normalidad. Entonces, para responder esta pregunta de cómo podría recuperarse la economía, bueno, necesariamente se tiene que aplicar lo que nosotros los economistas denominamos una política económica contracíclica. Es como nadar contra la corriente. Si usted ve que el mar, si estamos en la capital, viene de sur a norte en la mañana, pues si usted nada hacia el sur, pues obviamente está nadando contra la corriente. Y si es nocturno, es lo contrario. Eso es una política económica contracíclica, nadar contra la corriente. Si la economía cae en recesión, si la economía colapsa, como ya le dije que ya está colapsando, le mostré los indicadores, pues obviamente entonces lo que un gobierno debe hacer es
jugar un rol contracíclico, contra la corriente, aumentando el gasto, aumentando la liquidez de la economía, de una manera tal que pueda devolverle a las empresas, a los ciudadanos, suficientes recursos como para poder reactivar la economía. Y ese gasto público tiene que hacerse por parte del gobierno para aquellas unidades económicas que han sido afectadas por el COVID. Por ejemplo, hay muchos productores agropecuarios que están perdiendo sus cosechas porque no pueden recolectar la cosecha, porque no pueden colocarla en el mercado, porque no encuentran demandantes, consumidores, y entonces están perdiendo, si no toda, una parte de su cosecha. Pues a esas unidades económicas agrícolas, pues el gobierno debe asistirla con recursos. Igual en el comercio, igual en el sector industrial o manufacturero, pero pequeño. El gobierno tiene que buscar la manera de dotarle recursos a esos ciudadanos, a esos empresarios o pequeños empresarios. Luego, al ciudadano común, tiene que buscar la manera también de entregarle dinero líquido. Cuando yo digo tiene que buscar la manera, no quiere decir que no existe la manera, existe. Lo que pasa es que para eso hay que tener determinación. Y la determinación viene por el hecho de que usted no tiene que estar abrazando con vanidad la salud de los indicadores económicos. Siempre y cuando usted deteriora los indicadores económicos para ganarle la pelea al COVID. Es decir, si usted logra vencer al COVID o al menos controlarlo y se deterioran los indicadores económicos, no importa. Ahora, si el COVID usted no logra vencerlo, como ha sido el caso, no se ha podido controlar y se deterioran los indicadores económicos, entonces no tiene sentido que esto esté aconteciendo. Por lo tanto, en el escenario hipotético de que se logre controlar el COVID, hay que aumentar el gasto público. Y para aumentar el gasto público, lo que tiene que hacer el gobierno es dos vías. Procurar nuevos financiamientos, especialmente en el mercado internacional, y poner al Banco Central a emitir más dinero. Y emitir más dinero significa que el pueblo dominicano, la población, disponga de recursos líquidos en sus bolsillos, de tal manera que puedan permitirle a los ciudadanos consumir. No consumir más de lo que consumían antes, no, consumir lo básico de lo que es la canasta básica familiar. Y para eso el Banco Central tiene que disponer de dinero líquido, ponerlo a circular en el mercado o en la sociedad dominicana. Entonces, para eso hay que tener voluntad de política de gobierno, de política de Estado, porque no hay otra forma. Por lo tanto, esta política económica debe ser, además de contracíclica, que quiere decir contra la corriente, lo que quiere decir que en este momento de recesión que nos encontramos, debe ser una política de gasto público expansivo y una política monetaria expansiva. Que el gobierno gaste, pero que gaste para reactivar la economía, porque el sector privado no es suficiente para suplir la caída que ha tenido la economía en su conjunto, que ya dije que para los primeros 5 meses del año es de menos 7.5%. Y eso es muy severo, la más alta, ¿no?, en los últimos 50 años, como lo dije al principio de mis palabras. Entonces, el Banco Central, que es quien maneja la política monetaria, necesariamente tiene que tener una política activa y creativa también. No podemos tener medidas convencionales. Tienen que ser medidas creativas que no se han realizado. ¿Por qué? ¿Por qué lo de creativo? Bueno, porque el COVID ha generado una paralización económica mundial y local inducida. Es como cuando a un paciente lo llevan a un coma inducido. El paciente no se está muriendo, pero para determinados tratamientos, el médico lo lleva a un coma inducido para poder no causarle muchos traumas al paciente. Pues la economía ha sido llevada a un coma inducido a través de
el confinamiento que le ha permitido la emergencia nacional al gobierno con el propósito, con el fin de disminuir y controlar la expansión del COVID, que es en el mundo y en la República Dominicana el objetivo primario, ¿no?, de las políticas públicas, pero que en el país no se está logrando eso. Y entonces el Banco Central tiene que disponer de esos instrumentos creativos, y dentro de esos instrumentos creativos estamos hablando de que le compre parte de las deudas que tienen las empresas en el mercado de valores. El año pasado, por ejemplo, las empresas privadas emitieron valores de deuda por alrededor de 15.000 millones de pesos. Bueno, como el sector privado probablemente está necesitando esos recursos, pues el Banco Central puede perfectamente comprarlo, esos instrumentos en el mercado secundario, y le inyecta 15.000 millones de pesos a las empresas. Luego, también, el gobierno dominicano ha emitido muchos bonos, no solamente ahora, sino antes. Parte de esos bonos están en el mercado secundario, pues también un porcentaje que se puede discutir y definir para determinar cuántos de esos bonos del mercado, en el mercado secundario del sector público, del gobierno, pueden comprarse por parte del Banco Central y así entregarle liquidez a la economía dominicana. Esa es una manera creativa de inyectarle recursos al país, recursos que necesitamos. Pero para eso se necesita de mentes inteligentes, como la tiene Leonel Fernández y su equipo. Se necesita de voluntad política, porque estas son decisiones que hay que tenerla. A Leonel Fernández en el 2012, luego que él salió del gobierno, las actuales autoridades quisieron enlodarlo diciendo que había aumentado el déficit fiscal. Y es verdad que lo aumentó, pero él tuvo los pantalones, el valor de aumentarlo para evitar que la economía cayera en crisis, porque el precio del barril de petróleo llegó hasta $140. Y para que la economía no colapsara, no entrara en crisis, el gobierno decidió hacer una política económica contracíclica en el 2012. Justo lo que está haciendo el mundo hoy y lo que debe hacer la República Dominicana hoy. Pero yo dudo, ahora que estamos en esta coyuntura electoral, que las actuales autoridades lo hagan. Primero, porque son populistas. Segundo, porque y además tienen la oportunidad de hacerlo ahora, porque ellos son gobierno. No tienen que esperar a agosto. Leonel tiene que esperar a agosto para eso. Luego, esta crisis económica, sanitaria y social solo podría detenerse y superarse si gana un hombre, si gana un candidato capaz, como Leonel Fernández, que tiene 3 títulos, le he llamado títulos, para usar una figura metafórica. ¿Cuáles son esos títulos? Bueno, en el año 1998, cuando él gobernaba, su primer mandato, llegó al país el huracán George y afectó la infraestructura vial, la infraestructura eléctrica y el sector agropecuario. Y el país en menos de 2 meses se recuperó y no conoció de hambruna. O sea, ahí se graduó de licenciado en manejo de crisis. Luego, en el 2004, hereda la crisis bancaria y financiera de Hipólito Mejía y del PRD. La detiene y la supera. Y se gradúa de máster en manejo de crisis. Posteriormente, en el año 2008, estalla la crisis financiera en los Estados Unidos, que coloca los precios del barril de petróleo a partir de ahí y por varios años hasta en $140 el barril, y el presidente Fernández logra evitar que esa crisis internacional penetrara a la República Dominicana, y entonces logra evitar eso, y la economía dominicana creció durante esos años y adquiere el título de doctor PhD en manejo de crisis. Por lo tanto, en tiempos malos como los que estamos viviendo, se necesitan de gobernantes buenos, de gobernantes con calidad. Y en tiempos malos como los que estamos viviendo, no debemos de llevar al gobierno personas incapaces o bien sin experiencia, porque entonces estaríamos posibilitando potenciar la crisis que tenemos hoy día en vez de solucionarla.
el pueblo dominicano tiene la oportunidad, y este grupo de personas que están escuchando mis palabras, que ya son 31, qué bueno, tenemos la oportunidad el próximo 5 de julio de acudir a las urnas, votar por el partido de su preferencia que esté apoyando a Leonel Fernández, que son varios, el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista, el BIS, el PUN, el Partido Reformista y obviamente la Fuerza del Pueblo, que está en la casilla 18 de la boleta, que es el verde, color verde, votando por Leonel Fernández. Pero no conformarse solo con votar con Leonel Fernández, sino de llevar a la gente a votar, guardando niveles de seguridad para cada uno, obviamente, yendo con mascarilla, con guantes, si es posible, pero especialmente con mascarilla, y lavarse las manos antes y después, de tal manera que se puedan disminuir la posibilidad de contagio y de propagación. En la Fuerza del Pueblo se va a distribuir una cantidad importante de mascarillas a toda la estructura que va a trabajar en las mesas electorales, así como a los simpatizantes que podamos llegarle para llevarle esa mascarilla que ya hemos estado consiguiendo por una buena cantidad. Por lo tanto, mi exhortación final de estas palabras es de que para evitar que la economía se deteriore más, para lograr que la economía se recupere en el menor tiempo posible, necesitamos de un hombre que pueda guiarnos, que pueda conducirnos por un camino seguro, por un hombre que no vaya a improvisar, por un hombre que no vaya a inventar, sino que por el contrario, por un hombre que haya probado, como dije, en sus 3 grados de manejo de crisis, de ser experto en manejo de crisis, que permita detener el COVID en su expansión, el deterioro de la economía en su colapso, el deterioro de los indicadores sociales como la pobreza, y que por lo tanto podamos recobrar al menos los niveles que teníamos pre-COVID. Agradezco a todos ustedes que me han dado esta oportunidad de dirigirme a ustedes, probablemente abrumándolos con muchos datos, pero bueno, que son necesarios para poderle darle fortaleza a los juicios que yo he podido externar en la noche de hoy. Berenice, estoy a la disposición de todo el que quiera preguntarme, de todo el que quiera opinar y de todo el que quiera incluso criticar. Muchas gracias. Sí, gracias, licenciado Cortiñas. Voy a dar el paso a William Reina, que es nuestro coordinador. También tengo al señor Malagón, que no ha podido levantar la mano, pero quiere intervenir también. Te paso la palabra, William. Quiero agradecer a los representantes de la colonia china en Santiago que están con nosotros, tanto a David Luz como a mi ING. Sí, licenciado, le voy a hacer una pregunta prácticamente fuera de contexto, pero muy preocupante para la población nacional. Con su experiencia como Contralor General de la República, Tesorero Nacional, Superintendente de Valores y Superintendente de Bancos, ¿qué sugiere usted hacer con los dineros en los bancos cuando está devaluándose significativamente el peso dominicano? O sea, estamos prácticamente, el poder adquisitivo de 1 millón se nos ha convertido de la noche a la mañana en 400,000 pesos. Y con la negativa de que pueden dejar flotar la prima después de las elecciones y pueda llegar a precios incontrolables. ¿Qué nos sugiere usted a las grandes masas dominicanas? Gracias, William, por la pregunta. Fíjate, no hay una respuesta genérica para responder a esa pregunta, porque uno tiene que evaluar cada caso de un ciudadano o de un inversionista que tenga sus ahorros o sus inversiones en moneda blanda como es el peso y que quiera convertirla en moneda dura, fuerte como es el dólar, o al revés. Dependerá de la situación particular de cada quien.
porque bueno, hay personas que tienen vocación de ser rentistas, hay personas que apuestan a los riesgos, hay personas que definitivamente por su naturaleza de las operaciones con las que realiza, que tiene que estar vinculado con las importaciones o el comercio exterior, pues obviamente en cada uno de esos casos va a depender. Tal vez en mi atrevimiento podría decir que en momentos de incertidumbre es mejor anclarse en dólares. Porque es una manera de protegerse. No por el tema inflacionario, porque dice el Banco Central que es negativa. Y si es negativa, no se está comiendo el valor. Ahora, con la depreciación que yo he calculado en 11% al 15 de junio, desde el 1 de enero del año 2020 al 15 de junio, del 11% por ventanilla es el cálculo que he realizado, y duplica el valor estimado del 4.5% que tiene el presupuesto de la nación y el marco macroeconómico establecido en el programa monetario del Banco Central. Entonces, estamos hablando de que en general pudiera decir que es mejor en tiempos de turbulencia anclarse en moneda dura como es el dólar, siempre y cuando la pueda conseguir. Gracias, William y señor licenciado Cortiñas. Bueno, yo voy a pasar con el señor Malagón a darle el paso. Bien, Ivanhoe, ante nada, déjame felicitarte por tu exposición y como aquel famoso grito, ¿no? Ivanhoe, el hombre que lleva el hacha financiera del partido, y lo cual pues es una misión bastante encomiable y exige muchas horas de investigación. Hay algo que yo quisiera que me aclararan un poco, y es, estamos hablando de 4, 8 y 11, ¿verdad? Como el porcentaje de pérdida de valor del peso, o sea, de depreciación del peso. Se habla de un 4 a un 53, que obviamente se esperaba que llegara a 58 en diciembre, lo cual no es así. Después tú mencionaste de un 8 que lo ha llevado al 58, pero hoy el Banco Central publica que es un 11. Entonces yo hice una simple regla de 3 y dije, bueno, si 8 me da 58, 11 me da X. Cuando hago la regla de 3 resulta que si llevamos bien la contabilidad macroeconómica por parte del Banco Central, el 11% me da 79.75 pesos por un dólar. O sea, yo quiero socializar esto, Ivanhoe, porque como hay 3 valores de 3 secuencias diferentes con 2 tipos más o menos ya ubicados de cambio, a ver si tú me puedes aclarar un poco eso, por favor. Bueno, el cálculo que realicé del 11% partí de el valor promedio del precio de la moneda norteamericana por ventanilla a nivel de los bancos y lo situé en alrededor de 58.45 cuando lo calculé hace unos días, 58.35, que es un poco más bajo del 58.85 que algunos bancos ya venden la moneda. Exacto. Ese 58.35 lo comparé con el tipo de cambio que había el día 2 de enero del 2020. Ese cálculo, que es una simple regla de 3 también, da una depreciación del 11%. Número redondo, 11.2, 11.1. En número redondo, para que se entienda más fácil, yo dije 11%. Y he afirmado que ese 11% más que duplica la depreciación que se tenía estimada para todo el año 2020, que era alrededor de 4.5%. 4. Oh. Ahora sí entiendo, o sea, el 4, ok. Lo que quiere decir que al 4 no estaba el 58. Ellos estaban por debajo. No, exacto.
Claro, está bien, correcto, gracias. Gracias a usted. Malagón, déjenme decir, Virgilio Malagón, que es un profesor, un decano de las ciencias económicas, es el autor del prólogo de mi tercer libro. Me dio el honor, el privilegio de prologarlo, mi libro sobre falsabilidad en la economía dominicana. Y no sé si él sabía que ya está a punto de salir, porque la imprenta me dijo hoy que ya le pusieron el código de barra a la contraportada de mi cuarto libro, que se llama Algunos porqués de la economía dominicana, y que no le he podido sacar a circulación por el tema del COVID. Bueno, felicidades. Gracias, señor Malagón, por su intervención. Ahora tenemos a Oscar Rollins, quiere la palabra. Buenas noches, compañeros y compañeras. En especial al licenciado N. Cortiña, quien fue mi jefe hace unos años, excelente para expresárselo ahora. Soy de la base o del compañerismo de Hidalgo, Fermín Hidalgo. Entonces, yo tengo una pregunta para usted, licenciado. Se la voy a hacer un poco breve por cuestión de tiempo. Y se trata, porque sé que usted es la persona que me va a dar la información correcta. Es sobre el plan de pensión de la República Dominicana. Excuse. Sabemos que existe el plan del seguro de riesgo laboral, el seguro de salud y el plan de pensión. Entonces, yo digo que ¿por qué no se activa o se acciona el plan de riesgo laboral, licenciado? Porque se dice que se activa o se acciona cuando existe ¿cómo se llama esto? Catastrófico. Y yo considero que la pandemia ha sido catastrófica a nivel mundial. Entonces, yo digo que ¿por qué no se acciona el seguro de riesgo laboral y no el plan de pensiones? Yo quiero que, por favor, licenciado, usted me edifique sobre este tema. ¿Cómo no? Fíjese, yo no soy partidario de que se utilice los recursos de la contabilidad o de los recursos de riesgo laborales, porque esos recursos están destinados justo para los accidentes laborales, para atender esas situaciones. El gobierno y el país necesitan recursos, eso es cierto, pero esos recursos pueden buscarse en otras vías. Yo he planteado que se debe realizar una modificación presupuestaria, pero no en el estilo en la que se está realizando. He planteado concretamente que los 33.000 millones de pesos que están consignados en el presupuesto de la Nación en este año 2020 para ser transferido al Banco Central como pago o aporte por la ley de recapitalización, en vez de ser entregado en este año 2020, se pospongan para cuando se pueda. Y ese cuando se pueda puede ser el 2021 o más tarde. Y entonces esos recursos redirigirlos hacia las necesidades que tiene el país y el gobierno. Por lo tanto, yo pienso que es mejor no ponerle la mano a los recursos, perdón, de los riesgos laborales, por esa razón que le expliqué. Y también planteo que en vez de gastar 6.000 millones de pesos en publicidad, en gastos de representación y en viáticos, como se están gastando actualmente, esos 6.000 millones de pesos se redirijan hacia actividades productivas o de asistencia social para aquellos conglomerados humanos que lo están requiriendo. Gracias por la pregunta, Oscar Rollins.
Ahora tengo el paso y es la última pregunta. Antonio Abreu. Buenas noches, licenciado N.G. Cortiñas, compañero William Reina. Gracias por invitarme a esta importante reunión virtual con una persona de tanta data en el área económica como la tiene el licenciado N.G. Cortiñas. Yo me voy a salir del tema y lo voy a dejar para cuando el licenciado sea gobernador del Banco Central, yo le voy a formular esta pregunta. Voy a salirme del tema y voy a entrar y voy a hacer dos preguntas o advertencias políticas, que es el tema del momento ahora mismo. Y es con relación a la Junta Central Electoral. Primero, mi nombre es Antonio Abreu, soy presidente del movimiento Red Nacional Comunitaria con Lionel, RENACEL, y tengo una preocupación con un asunto que se viene dando a través de la Junta Central Electoral, y es que en los últimos días, cuando uno entra a la red, a la plataforma de la Junta Central Electoral, resulta que la Junta no le da el nombre, le da el colegio donde vota, el recinto donde vota y el colegio electoral, pero no le da el nombre, y eso me llama a preocupación con lo que se ha estado comentando y ha estado en las palestras de la posibilidad de que haitianos con cédula puedan ir a votar y que el nombre no salga en la Junta, o sea, no se vea el nombre, solamente tenga la cédula y que vota en esa mesa. Eso es por ese lado. Otra cosa es también con relación a eso, y es que a una persona de dudosa calidad para votar, como es un haitiano, creo que debe de exigirse en la mesa, y para eso hay que adiestrar a nuestro delegado de que presente un documento que demuestre que es nacionalizado dominicano, para que de esa forma nosotros podamos garantizar el triunfo de Leonel Fernández en nuestras urnas. Porque todo lo que nosotros estamos haciendo ahora y todas esas preguntas que tengo con relación a la economía para el licenciado, pero yo prefiero que me la conteste cuando él sea gobernador del Banco Central, y para eso tenemos que ganar las elecciones primero. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted, señor Abreu. Nuestro partido y el bloque de partido está al corriente de esto que usted acaba de señalar. Y el equipo que trabaja con la parte legal y operativa electoral está dando los pasos de lugar para o detectar o corregir a tiempo situaciones como esa. Créame que, porque participo en ese tipo de reuniones, que se le está dando seguimiento a eso. O sea que entiendo que de estar ocurriendo de forma masiva, pues obviamente se debe corregirse antes del 5 de julio, obviamente. Sí, quiero agregar que el general Dotel hizo una pregunta, el general Dotel. En el chat. Por escrito la hizo. Pregunta así. ¿Cree usted oportuno desde el punto de vista económico que sean dispuestos el 30% de la AFP para paliar las necesidades de estos contribuyentes? Bueno, no, realmente yo respondí otro matiz de este tema. Nosotros hemos dicho como Fuerza del Pueblo, a través de nuestro candidato a la presidencia, el doctor Leonel Fernández Reina, hemos solicitado que se revierta la operación. Pero como el gobierno no va, porque es soldo, no va a revertir la operación, lo que nosotros hemos dicho y hemos estado reclamando, que el gobierno está en la obligación de dar a conocer en qué se está gastando esos 40 mil millones de pesos que se han captado a través de la colocación de los bonos por COVID-19. Porque se le estuvo criticando a los trabajadores y a los legisladores que sometieron el proyecto de ley para que le anticipara a los propietarios de los recursos, que son los trabajadores, de que ese 30% podía crear distorsiones
en la tasa de cambio, en la tasa de inflación y también en la economía en general. Pero resulta que ese 30% no está a juicio ahora del gobierno, que fue quien estableció ese argumento, en manos de ellos no está generando esa distorsión en la economía. Nosotros decimos, si generaba, como decían ellos, distorsiones en la economía en manos de los trabajadores, pues obviamente ese 30% también debe generar distorsiones en manos del gobierno. Con un agravante, decimos nosotros, ese dinero no son recursos públicos. Ese dinero es del público trabajador, que son los dueños de su ahorro previsional. Por lo tanto, no consideramos, nunca compramos el argumento de que creaba distorsiones. Por una razón muy sencilla. De cada 100 pesos que le ingresa a la familia dominicana, 90 se gasta en productos productos y servicios que están asociados con la canasta básica familiar. Por lo tanto, lejos podría esto provocar distorsión en la economía. Mucho más en un momento en que hay un subconsumo, una disminución en la demanda en la República Dominicana. Aurelio Cerda, tiene la palabra. Habilita tu micrófono, por favor. Quería hacerle una pregunta fuera de los aspectos económicos, ya que usted es una persona que maneja muy bien esos temas económicos, sino más bien políticos. Y es que si usted le teme a un fraude electoral, ¿es cuánto? Mira, Mingetti, con esta cúpula que nos está gobernando, nosotros no es que le tengamos temor, sino que tenemos que estar apercibidos por cualquier mañosería que pueda estar ellos concibiendo para distorsionar los resultados electorales. Porque ellos saben muy bien que como no gozan hoy día de popularidad, pues solo le queda una opción, tratar de retorcer la voluntad de un pueblo, naturalmente. Como el voto es físico en esta oportunidad, esa posibilidad se aleja. Ellos tuvieron, por ejemplo, para las primarias de octubre y también para las elecciones municipales de febrero, presionando a los servidores públicos, diciéndoles, nosotros vamos a ver por quién ustedes votan, porque es electrónico. Y aunque no era verdad, pero podían confundir y lograron confundir a mucha gente y lo indujeron a hacer cosas, a votar por ellos, sin tener ellos la voluntad y el deseo de votar por esas personas. Sin embargo, tuvieron que hacerlo. Ahora no. Ahora el voto es físico, y es una boleta única, que tiene recuadros, y solamente tiene que marcar el número 18 y nadie va a saber por quién usted marcó. Por lo tanto, yo creo que la posibilidad de fraude se mitigan, pero además también, para hacer un fraude tendría que ser un fraude colosal, porque ellos están situados en un tercer lugar, y para poder pasar a un segundo lugar, y mucho menos a un primer lugar, se necesitaría hacer una barbaridad que no creo que ni el país ni el mundo se lo acepte. Recuérdese que no son alcaldes que estamos eligiendo, es el presidente de la República. Sí. Muy buenas noches. Quiero felicitar al licenciado Alvaro Cortiña y también al arquitecto William Reina por grandiosa charla que se ha convertido en un conversatorio. Pero yo tengo una preguntita y quiero ver si me la aclara el licenciado. Como sabemos que el dinero circula y para algún sector económico corre, yo quisiera saber, en estos momentos, ¿cuál de los sectores económicos de este país se está beneficiando con la problemática que tenemos con el coronavirus? A ver si usted me puede responder eso. A ver, ¿cuál de los sectores económicos del país se están beneficiando? Mira, el Banco Central en su informe dice que pocos sectores han estado creciendo. Y ellos dicen que el sector comercial es uno, aunque poco, el sector de salud, el sector financiero y el sector también un poco tímido pero positivo, el sector agropecuario. En cualquier caso, yo no creo que
ellos se estén beneficiando. Yo lo que creo es que ellos están perdiendo menos, que es distinto. Porque fíjese, si estamos hablando del sector salud, a los centros de salud solamente está asistiendo el que tiene una necesidad de salud muy, muy fuerte o porque está padeciendo de COVID. Pero el que tiene que hacerse visitas médicas rutinarias no está yendo. Por lo tanto, no creo que haya mucha demanda de servicios médicos. Igual, incluso los médicos están ofreciendo pocas consultas. El sector financiero, cuando se tuvo el confinamiento total, el distanciamiento total, operaba con un horario reducido y con menos días al día. Entonces yo no le veo razón como para que crezca mucho. Probablemente creció, pero mucho menos de lo que debió crecer en tiempos normales. Y eso le pasa a todos los sectores de la economía. Y hay algunos que obviamente no tuvieron ningún tipo de actividad, como por ejemplo el turismo, que tuvo una caída estrepitosa y continuará así por mucho tiempo, porque el turismo es de doble vía. No solamente el problema tiene que resolverse aquí, sino también tiene que resolverse en el resto del mundo, porque los turistas vienen de fuera. Nosotros recibimos turistas y ellos son emisores. Y por lo tanto el problema tiene que resolverse allá y resolverse aquí. A nosotros nos quedan muchos meses de dificultades económicas. Yo he calculado, que no lo dije en mis palabras centrales, tal vez puedo concluir con esto. Yo he calculado que para que la economía pueda recuperarse y llevarla al nivel que nos encontrábamos antes, el país necesitará no menos de 4.000 millones de dólares. No menos. Con una cifra conservadora. Idealmente yo en mis cálculos lo sitúo en 5.000. Pero en una cifra conservadora estaría hablando de 4.000 millones de dólares. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer la presencia del ingeniero César Campillo de Miami y del ciudadano chino Yeu Fai Cheung, que está con nosotros en la conferencia completa. Y la colonia china y dominicana debe sentirse orgullosa del licenciado Iván Jóvenes Cortiñas, que es una persona con una preparación extraordinaria en términos económicos. Quiero agradecer también a todos ustedes y mañana invitarlos a la conferencia que va a tener el licenciado Juárez Víctor Castillo Semán, miembro del Comité Político de la Fuerza Nacional Progresista, con el tema la posible intervención de voto haitiano en el proceso electoral 2020 y recomendaciones. Ya los invito mañana a las 8 de la noche a esta misma hora y muchísimas gracias por todo, licenciado. Bueno, las gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a este público de mucha calidad. Hice un stop, un pare al ciclo de conversatorios virtuales que estoy sosteniendo con amigos míos y con amigos de mis amigos. En el día de hoy, antes de esta actividad, desarrollé el conversatorio número 30 y tengo 10 más en agenda y en crecimiento. Por lo tanto, me siento satisfecho de jugar este rol, de comunicar en mi calidad de vocero del candidato a la presidencia por nuestro partido y bloque de partidos, del doctor Leonel Fernández Reina, que ha sido mi jefe en los 3 gobiernos, que cuando fue gobernante, cuando fue presidente de la República, y el cual me honra con ser no solo mi jefe, sino con ser el presidente de la República. Y que aspiro y aspiramos que él vuelva a hacerlo para gracia del pueblo dominicano, porque de lo contrario sería una desgracia que caiga en manos de cualquiera sea que no sea Leonel Fernández. Muchas gracias y buenas noches. Le doy la palabra a Francisco Yapor, Américo Yapor, de agradecimiento y despedida. Saludos, licenciado. ¿Cómo está usted? Gracias. Mire, ha sido magistral su exponencia. Su claridad profesional sobre lo que hubo y debería de hacerse.
fue clara y precisa y todos la compartimos. Sabemos que el manejo desde el punto de vista fue económico y electoral, pues el endeudamiento, las compras, la depreciación del peso y el clientelismo que generó en tiempo de campaña genera ganancias para los reeleccionistas. Eso fue totalmente premeditado. Pero lo que, así como nos quedó tan clara su exponencia y sus explicaciones desde el punto de vista económico, que todos compartimos, lo que nos quedó más claro fue el mensaje de que nosotros necesitamos que un líder que sepa manejar situaciones de emergencia, como lo ha demostrado el doctor Leonel Fernández, acompañado de funcionarios que han demostrado eficiencia en su accionar y en sus palabras, porque la claridad con la que usted expuso hoy no deja lugar a duda, es lo que nuestro país necesita. Y nosotros, todos estamos a tono con la lucha para llevar al doctor Leonel Fernández. Principalmente sabemos que tenemos que recoger y salir a buscar los votos y llevarlos el día de las elecciones. Muchas gracias. A nombre de todos nosotros, pase usted muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Berenice. Siempre gracias. Y gracias, William.